Hola, mis jóvenes. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos, con respecto a lo de hipertensión portal? ¿O ya la abandonamos? Una pregunta muy rápida. Sí, Luz del Carmen. ¿El paciente puede debutar con A ver, cualquier nada grado? más te quiero preguntar algo. ¿Por qué muy rápida? Bueno, yo digo porque el tema ya fue ayer. No, no hay bronca. O sea, cuando hay dudas, órale. ¿Mm? Dime, Luz del Carmen. ¿El paciente puede debutar con cualquier grado de las varices esofágicas de Dagradi? ¿Debuta con Fíjate que en cualquier grado? ocasiones la primera manifestación de un paciente con hipertensión portal es esa, hemorragia de tubo digestivo. Puede ser en forma espectacular vía hematemesis o puede ser en forma discreta vía melena o puede ser incluso en forma tan discreta como síndrome anémico crónico. Así es como pueden debutar los pacientes con hipertensión portal. Rara la vez los ves que debuten con ascitis. Bueno, sí pueden debutar con ascitis, con hipertensión portal, y más bien nos estamos refiriendo, porque ustedes ya, ¿tú ya tuviste, Luz del Carmen, gastro? Ya. Bueno, entonces ya tienes conocimiento de cirrosis, ¿no? Entonces, la cirrosis puede aparecer con y sin hipertensión portal. Y una de las manifestaciones típicas de la hipertensión portal es la ascitis. Entonces, incluso algunas otras manifestaciones de hipertensión portal pueden ser manifestaciones como de trombocitopenia, como purpúricas. Pueden empezar los pacientes nada más con moretoncitos, con manchitas como si fueran purpúricas, y lo que tienen es hiperesplenismo, y no han sangrado, no tienen ni varices. Es bien variable la presentación. En este caso, es dentro de un contexto de cirrosis, ya con hipertensión portal. Acuérdate que la hipertensión portal produce hiperesplenismo y baja de plaquetas, ¿no? Por un aumento, al aumentar la presión de retorno de la sangre venosa hacia la porta vía la esplénica, pues el vaso se pone choncho. Tiene forma de sacarla por los vasos cortos, en parte por las venas de vasos cortos, pero luego no alcanza, ¿no? Entonces, y pues otra vez sí se puede ir a través de las, en este caso, hacia las varices esofágicas, ¿no? Entonces, que pueden debutar o no es muy variable, bien variable. Pero sí, cuando tú haces diagnóstico de cirrosis, es conveniente irte a asomar qué tanto grado trae el paciente de varices para ver si haces un manejo profiláctico o no. Si le pones ya ligas o no le pones ligas. Porque cuando hay profilaxia, los pacientes nunca han sangrado. El paciente inicial profiláctico para pacientes con hipertensión portal es mediante uso de propranolol, básicamente, o algún otro beta bloqueador, con un objetivo de disminuir el 10% la frecuencia cardíaca más o menos. A veces si tolera un poquito más el paciente sin que haga mareo o gasto bajo, lo puedes hacer, porque ustedes saben que el beta bloqueador produce bradicardia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, o disminución de la frecuencia cardíaca, no meterlos a la bradicardia, por supuesto, ¿no? Porque pues ahí sí sería ya un riesgo. Entonces, eso es lo que tenemos, Luz del Carmen. ¿Qué más? Gracias. Bueno, ¿ya no hay otra? Doctor, ¿cree que podría repetir lo de la clasificación de Grady y qué tratamiento Ahorita que vamos recomienda? a ver el hemorragia de tubo digestivo alto, ahí la volvemos a poner otra vez. Si mal no, Gracias, doctor. déjame checar si la traigo y si no te la vuelvo a poner. La clasificación de Dagradi, ¿no? Mm, Y pues, la vimos ayer y... Ah, no, lo que pasa es que hoy traigo la de Forrest y la de Dagradi no, pero la puedo repetir. Mira, la grado 1 son varices que apenas sí hacen protrusión y que incluso cuando el endoscopista pone un poquito de aire para insuflar y avanzar, se colapsan. Entonces, la grado 1. La grado 2, cuando son más o menos rectas, no tan tortuosas y miden menos de 5 milímetros.
El grado 3 son tortuosas y miden más de 5 milímetros. Y el grado 4, cuando ya parecen uvas y se encuentran, se besan unas a las otras, las de un lado con respecto al otro lado. Y el grado 5 son las manchas rojas o rubí, que también se conocen, rubíes. ¿Sí? ¿Ya te queda, Diana? Sí, doctor. ¿Y en qué grado ya estaría indicado la ligadura? En el grado 1 y 2 no hay bronca. A partir del grado 3 ya habría que considerarlas. Entonces, obviamente en las 4 no queda duda y en el grado 5 pues tampoco queda duda. Ahí hay que ligar. A partir del 3 cuando son mayores de 5 milímetros. Cuando son menores de 5 milímetros, en el grado 2 basta con estarles dando propranolol. Cuando están en grado 1 probablemente no necesites utilizar absolutamente nada. ¿Ya con eso? Sí, doctor, gracias. Bueno, sale, pues entonces vamos a ver el tema de hoy, que es el de hemorragia de tubo digestivo alto. Y así como en la obstrucción intestinal, nosotros tenemos que la frontera es el ángulo de Treitz para considerar alto o bajo algo. Entonces, tienen imagen, ¿verdad, muchachos? Sí, doctor. Ok, entonces ahí tenemos nosotros la cuestión del ángulo de Treitz. Y bueno, pues la clasificación pues puede ser desde varios puntos de vista, ¿no? De si tiene tiempo sangrando o si es en este momento, pues en aguda y crónica. Si el paciente tiene un sangrado oculto y lo que vamos a tener, les decía yo, es síndrome anémico y nunca se dio cuenta el paciente. Entonces puede ser o visible si tiene melena, o si el paciente tiene hematemesis, pues no hay pierde. O también vómito en lo que se conoce en asientos de taza de café, le dicen de pozo de café, pero digo yo pozo de café. Nosotros no solemos decirle a las tazas, a los jarritos, a los, no sé, pozos, ¿no? Solemos decirles, pues, de otra forma. Pero bueno, así está descrito en la literatura y hay que pasarse. Y también por el volumen de la hemorragia, ojo, porque de la volemia, como cuánto andamos de volemia, muchachos, con relación a nuestro peso. Una persona que pesa 50 kilos, como cuánto trae de volemia. ¿No? Son alrededor de 5 litros. Alrededor de 5,5 con 50 kilos, a lo mejor estás un poquito pasada. Estás ubicando que es entre el 7 y el 9% del peso corporal total, la volemia más o menos. Pues podría ser, ¿no? Más hacia 4 que hacia 5. Entonces, pues con 8 unidades nos cambiarían nuestra volemia siendo de poquito peso, ¿no? Y hay varias chicas por ahí que andan entre sus compañeras y entre ustedes. Tú comentaste, Harumi, pues has de andar como de 50 kilos, ¿no? Entonces, pues por ahí anda el asunto. Bueno, están ahora sí, por algún motivo se clasifican en variciales y no variciales. Entonces, porque en los servicios de gastroenterología, los pacientes cuando llegan con sangrado tubo digestivo, una de las causas muchísimo más frecuentes precisamente son las de varices. Y después vienen las otras causas que se pueden presentar. Y entonces, en cuanto a la varicial, ayer les mostraba yo esta misma imagen. Incluso aquí, Diana, tienes una de la clasificación de Dagradi, una 2, a donde está más o menos recto y mide menos de 5 milímetros. Entonces, si esta se hace más tortuosa y mide más de 5 milímetros, o ya hay 2 o 3 de estas mismas, pues estamos hablando ya de la 3, ¿no? Y en la 4, pues se coalescen unas con otras. Acá también las hay gástricas y está la gastropatía hipertensiva portal, a donde los pacientes llega hasta la mucosa la presión aumentada y luego genera estas petequias en el fundus gástrico y demás. Y entonces una gastropatía hipertensiva. Eso es lo que tenemos en cuanto a la etiología varicial. De las no variciales, entonces están la gastritis erosiva, la úlcera péptica, Mallory-Weiss, estas mismas ya se las mostré ayer. Entonces, pues por ahí tenemos. Tenemos también la posibilidad de algunos parásitos en el duodeno. Pues aquí tienen ustedes los estrongiloides, por ejemplo. También podemos tener la hemofilia. ¿Ya saben lo que es la hemofilia, chavos? Hemofilia.
Pues que salga sangre a través de la vía biliar. Hay pacientes que tienen trauma hepático y la única manifestación es melena. Uno pensaría que hay lesión del tubo digestivo en otro sitio y no. Se lesionó alguna zona del hígado que comunicó con la vía biliar y salió sangre a través de la vía biliar y el paciente puede llegar a tener hematemesis o melena y causado por hemofilia. Aquí se supone que del ámpula de Vater, que puede andar por aquí, pudiera ser esta, está goteando sangre y entonces el paciente tiene hemofilia. Es una de las cosas. Ahora, observen ustedes de la hemorragia no varicial, hablan de una incidencia en un hospital, este es el Hospital General número 1 de la ciudad de Durango. Es un artículo que por ahí pesqué y tuvieron una mortalidad que osciló del 10 al 36%, que fue lo que revisaron ellos, no lo que vieron probablemente, porque ¿dónde les oscila del 10 al 36? Cuando es del 10 al 36 es porque hicieron una revisión, ¿no? En algunos sitios es del 10, en otros es del 36. La incidencia que tuvieron ellos fue de 50 a 170 por 100 mil habitantes que ellos también investigaron, y lo que ellos encontraron es 46 casos, 6 casos por cada 1000 egresos, como tasa anual, o sea que pues ellos sí veían mucho sangrado tubo digestivo alto, ¿no? Y no varicial, curiosamente. Entonces, aquí quería yo ponerles porque ustedes cuando revisan libros gringos, a donde encuentran cuál es la frecuencia de hemorragia de tubo digestivo alto, cuál es lo más frecuente, y van ustedes a encontrar una como estas. Esta no estoy seguro si es del Schwartz, y dice úlcera péptica, 30-50% de casos. Se lleva por mucho incluso a otras, pero no hablan aquí. Aquí se habla de no varicial, perdón, no era la que quería yo mostrarles esta. No las traigo, pero si ustedes juntan todas, hay unos libros que ponen a la úlcera péptica como número 1. Esta aquí dice no varicial, está claro que es no varicial, incluso aquí yo creo que le voy a cambiar de colorcito para que ahora esté en rojo y llame la atención. Bueno, con esto lo que quería yo mostrar con esta diapositiva que tomé, es que a mí me gusta a ustedes mostrarles casuística mexicana, ya no internacional, porque, claro, no está por demás que leamos lo internacional, pero nuestra casuística mexicana nos ubica perfectamente bien de cómo está, y dice causas más frecuentes que condicionan sangrado tubo digestivo alto, no varicial y tratamiento requerido. Entonces, esta doctora hace su revisión de no varicial, pero observen ustedes algunos detalles. Entre el 1 de enero del 2010 al 30 de septiembre, que hizo su tesis en el Servicio de Urgencias del IMSS de Yucatán, del Hospital Regional número 1 del IMSS, encontraron hemorragia de tubo digestivo alto. De todos los que tuvieron 180 pacientes, se encontraron con que 64, 36% fue varicial y 64 fue no varicial. Entonces, pónganse ustedes a pensar. Si ustedes juntan todas, y ahorita vamos a ver qué fue lo que ellos vieron, ¿no? Y entonces dicen que de la varicial, fíjense, varicial, 64 casos. Si nos vamos aquí a ver cuál es la mayor cantidad de casos de la no varicial, que es la que dice, entonces serían 52, ¿no? 52 casos. Y de las otras serían 14, 18 y demás. Entonces, si yo les preguntara, si juntamos todas, ¿cuál es la más frecuente? ¿Quién me dice yo? 64 casos de varicial, ¿no? Pues esa es la más frecuente. Entonces, después, sí, claro, aquí que están haciendo, solo consideraron las no variciales, ¿no? Entonces, de estas no variciales, la gastropatía erosiva ocupó el 52, el 44.8% de estas. Pero si ponemos del 180 en total y ponemos a la erosiva, que es la más frecuente, con 180, ocupa el 36%, la varicial, y el 29% la no varicial. Entonces yo les pregunto, a ver muchachos, allá en Yucatán, el sangrado más frecuente general de tubo digestivo alto, ¿cuál es? ¿Qué me responden? Varicial. Parcial. Está claro, ¿no? Que es la varicial. Y después seguiría la gastropatía erosiva,
erosiva y no dice enfermedad péptica, ¿eh? Entonces, y por mucho se lleva de calle a la esofagitis péptica, a la úlcera duodenal, y a la úlcera gástrica. Junten ustedes 16 de gástrica más 18 de duodenal, son 34. Ahí quedarían 34. Y si ustedes quieren poner más 14, 48, pues todavía juntando las tres, esto de esofagitis péptica, pues no es enfermedad péptica en sí, es reflujo gastroesofágico, ¿eh? No se les olvide, es otra enfermedad. Yo no pondría como péptica esta, yo solamente pondría como péptica la úlcera duodenal y la gástrica, que serían 34 casos y está por debajo de la erosiva. Entonces, a la pregunta, en México, cuando menos ahí en ese hospital de Yucatán, y ahorita les voy a enseñar una jarocha, para que vean ustedes también, una de Veracruz, que todavía está impactantemente más, ¿no? Entonces, bueno, la etiología acá está, esta es la que les quería yo mostrar para compararla. Esta es de la Sociedad Americana de Endoscopía, cuando vieron 2.225 pacientes. Entonces, ponen, déjenme ver, acá, miren, ellos ven 10.3%, aquí sí lo dividen así, de varices contra 24.3% de úlcera duodenal y otras lesiones agudas de la mucosa gástrica que seguramente son una gastropatía erosiva, ¿no? Entonces, esto no aplica para México. Cuando menos en este estudio que se hizo en Yucatán, no aplica para México. Vamos nosotros a ver ahora otro estudio para que no digan que les estoy cuenteando. Y bueno, aquí dice causas de hemorragia no varicial, aquí sin ni hablar, la úlcera péptica pues es la más importante y ahí no tengo ninguna dificultad con aceptarlo. Vamos a ver ahora, es viejito si ustedes quieren del 2002, pero eso no ha cambiado mucho en México. Y lo publican en Veracruz, en la ciudad de Veracruz. Entonces, ¿ellos qué encuentran? Cuando se ponen las 5 principales causas de hemorragia, miren ustedes, las varices esofágicas y la gastritis erosiva otra vez ocupan con mucho la mayor frecuencia. Y las varices esofágicas más que la gastritis erosiva, parecido a lo que sucede acá con la doctora que hizo esta Lourdes Patricia Reyes Pascual, que hizo su tesis ahí en Yucatán. Entonces, en este estudio se ve clarísimo, nada más que aquí tuvieron un error al hacer las tablas en este artículo que publicaron en Cirugía y Cirujanos ya hace 18 años, que eso no importa porque es casuística, ¿no? O sea, claro, si ya hubiera tratamientos modernos, vamos a suponer, si hablamos de hepatitis C, antes del tratamiento y después del tratamiento, pues sí ya cambian las cosas, pero no, acá no. Acá, en cuanto a frecuencia, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen la úlcera duodenal mucho menos frecuente y el total son 3.966 pacientes, que son un montón. Y acá está, sería el 100%. Esta es la casuística global. Y a donde la regaron es en las siguientes diapositivas, van ustedes a ver, pero yo las corregí. Le borré de plano el porcentaje, porque ellos lo ponían mal, y ponen varices esofágicas, son nada más del esófago. Ocupan del esófago en total el 74.9%. Si nos ponemos acá del total de 1.791, 1.342 son 74.9. Aquí de plano le puse un cuadro blanco para que no se viera, para que ustedes ya no vieran eso. Y 74.9 es lo que quería yo que vieran. ¿Por qué? Porque ellos pusieron el porcentaje acá tomado de este total, por eso se equivocaron. Entonces, no debe ser, porque se están refiriendo solo a la localización esofágica. Entonces, de estos 1.791, 1.342, después tienen esofagitis, úlcera esofágica y maloriváis, por cierto. Hoy no pasaré lista para las chicas que se unieron al encanijamiento, por ahí salió en el periódico que se iban a unir y van a decir, no cuenten conmigo. Yo estaba pensando, para aprender no cuenten conmigo, a lo mejor para servicio no cuenten conmigo, pero para aprender, mejor exíjanme que les dé yo 2 horas de clases seguidas, entonces estaré yo de acuerdo. Pero en fin, no hay problema, no pasaré lista. Me uno al encanijamiento en contra de la agresión a las mujeres y de la cuestión de género. Iguales todos, como mencioné ellos. Bueno, en cuanto a la hemorragia gástrica, ya si nos vamos al estómago, la gastritis erosiva otra vez ocupa el 73.3% y si se fija en la úlcera, pues queda muy por debajo, pues no llega ni a cuánto, ¿no? Pues es la cuarta parte, pues sería como 16%, ¿no? Entonces quería yo que llamarles la atención a ustedes que lo más frecuente que van a encontrar es eso.
entre varices fúngicas, carcinoma, angiodisplasia, mangioma, y linfoma. Bueno, nada más para repasar también, esofagitis, úlcera esofágica, maloribitis y carcinoma, para que lo tengan ustedes en mente. En cuanto a el duodeno, aquí sí, no hay problema. Todas son úlceras prácticamente, 89%. Y después está la duodenitis, el pólipo y el linfoma. Y pues había que agregar acá a lo mejor la hemofilia, pero pues ahí no se menciona en ningún caso. Nada más para llamarles a ustedes la atención, a últimas fechas nosotros tenemos mucho más úlceras pépticas prepilóricas, sobre todo, gástricas distales y algunas duodenales en los pacientes que acostumbran a consumir cocaína. Y también, pues el Helicobacter pylori puede jugar papel. Eso se publicó hace un montón, ¿dónde fue? En el 99. Pues entonces, imagínense, ya desde entonces los gringos les había llamado la atención. Eso yo no lo había pensado hasta que tuve un caso de hemorragia de tubo digestivo alto cañón con un paciente. Entonces, pues eso es lo que teníamos. Y por cierto, ahí viene el punto que este caso pues era como para ustedes, si mal no recuerdo. Ya lo traía yo por acá. Pues ahí va, porque nosotros empezamos aquí con casos clínicos, ¿no? Ahí va. Pues miren, se trata de un chavo de 39 años de edad, que ya no era tan chavo. Casateniente, había heredado un montón de casas. Su padre había fallecido en un accidente y parece que iba tomado y era consumidor de cocaína el padre. Él acostumbraba a fumar 10 cigarrillos diarios desde los 12 años de edad hasta 5 años previos hasta los 34, ¿no? Lo suspendió porque dice que hace ejercicio, pesas y cardio diariamente, y el alcoholismo, dice él, que es ocasional moderado. A él lo conocí desde la infancia, y bueno, pues su familia me veía, y tuvo un traumatismo craneoencefálico hace 14 años, cuando tenía como 25, en una fiesta de Navidad por riña con un primo que era karateca, y le fue mal a él, y entonces pues le tuvieron que suturar varias heridas en la cara y demás. Pues era así más o menos su dinámica familiar. El padecimiento actual surge de una llamada telefónica de su mamá a mi casa por hematemesis, importante en varias ocasiones. Estaba nubilado, con palidez, motivo por el que hizo llamar a la ambulancia a la mamá, y me dice, oye, ¿qué hago? ¿Te vienes pronto? Le digo, no, te vas pronto al servicio de urgencias que te quede más cercano. Y en esa ocasión decidió que fueran al UPAEP, ahí al servicio de urgencias. Casualmente estaba una médica urgencióloga bien capacitada que pues la atendió, se recibió con datos de choque hipovolémico que responde a cargas de solución Harman, se le mantiene con infusión rápida de 200 mililitros por hora y cristaloides habiendo solicitando 2 unidades de paquete globular. Pues a mí me tocó valorarlo en urgencias, lo encontré pálido, con oxígeno, con mascarilla, con bolsa reservorio, saturaba 88 en ese momento, con frecuencia cardíaca de 100, 160 de TA y respiratoria de 26, y ya le habían pasado sus cargas de solución. En el momento del interrogatorio, que yo estoy enfrente de él, me dice, oye, me iré a morir, me quería decir morir, y antes de terminar la palabra morir, una hematemesis que parecía en proyectil, y después de esa hematemesis otra vez 80-40 de TA, frecuencia cardíaca de 130, ameritó nueva carga de cristaloides, y ya tenían los paquetes globulares ahí, se los trajeron en friega, se los empezaron a infundir, y entonces el paciente tenía una hemoglobina de 7 con un hematocrito de 26, leucocitos de 18,000 y plaquetas de 150,000. Entonces, una química sanguínea normal, pruebas de función hepática normales y tiempos de coagulación normales, ¿no? Y entonces yo les preguntaría, ¿qué piensan mis chavos? Diagnóstico diferencial y manejo sugerido. A ver, mis jóvenes que ya tuvieron gastro, los que no, bueno, pues ahorita ya se lo imaginarán, y si ya le echaron un ojo aquí a este capítulo que les mandé, pues es como para que ya tuvieran más información. ¿Quién me dice yo? A ver, preguntaré ahora muy específico. ¿Andas por ahí? ¿Quién será ahora? Vamos a ver. Alan, ¿andas por ahí, Alan? Alan Vadillo.
No andas por ahí al amarillo. Bueno, hoy no te voy a poner falta. Andas por ahí. Bueno, no te pregunto mucho a ti, no sé por qué. ¿Qué opinas de esto, Meche, Guapanteca? ¿Qué diagnósticos pondrías diferenciales? Pues la verdad, o sea, inicialmente pensé, bueno, antes de que pusiera los laboratorios que acabo de mencionar, no sé, bueno, lo primero en lo que pensé fue como cirrosis, que a su vez pudiera haber ocasionado como alguna complicación, pero mm, yo lo empezaría a descartar porque pues en lo que mencionó pues tienen las pruebas de función normales y los tiempos de coagulación normales, entonces eso no me haría pensar en que, por ejemplo, la cirrosis hubiera ocasionado... Bueno, podrías ubicarte antes de los laboratorios y solicitar el laboratorio, por supuesto, ¿no? Entonces, si estuvieras pensando en cirrosis, la hemorragia, ¿de dónde vendría? Si estuviera pensando en cirrosis, pues pensaría que la cirrosis hubiera ocasionado pues algún grado de hipertensión portal y a su vez hubiera ocasionado pues varices esofágicas. ¿Qué otra causa de sangrado o qué haría que hubiera más sangrado en un paciente con cirrosis? Si estás Mm, hablando de hipertensión portal, ¿qué otra cosa estaría relacionada? Pues bueno, relacionado con hipertensión Ajá. portal. Y que causara hemorragia. mm, Las varices son una. Otra causa, o que perpetuara la hemorragia en todo caso, que hiciera que no parara, por decir así, porque no tiene factores de coagulación, ¿no? Pues, por ejemplo, si hubiera algún, no sé, hiperesplenismo que disminuyera los Las plaquetas, plaquetas, por ahí ejemplo. está, sería otra causa. Y la otra, si está cirrótico y tiene falta de capacidad de síntesis, pues el tiempo de protromina prolongado, ¿no? Pues fíjate, Ajá, pero tienes bueno, dos por eso. factores más, ¿no? Entonces, a Ajá. pesar de que este chavo te dice de que no ha tomado mucho, pero también no sabemos si tiene hepatitis C, por ahí También habría que tomar otros antecedentes. en su historial por ahí aparece que tenía ya como 3 señoras, bastante promiscuo este chavo, no por las 3 señoras en sí, porque pues no, bueno, sí, algunas sí las tuvo al mismo tiempo, pero pues podemos pensar en otro motivo, hepatitis C, hepatitis B, ¿no? Eventualmente, si es que fuera el caso. Entonces, ya viendo los laboratorios, no apoya mucho cirrosis, y entonces, ¿en qué otra cosa pensarías, Meche? Mm, pues ahora sí que en alguna otra causa, por ejemplo, no sé, alguna úlcera o algo así. Una ulcerilla péptica, pues eventualmente puede ser. Gastritis erosiva, que acuérdate que ahorita que sin querer estábamos viendo las causas más frecuentes, sobre todo por la intensidad del sangrado, ¿no? Lo que más Sí, sangra es son las gastritis importante. erosiva, la úlcera péptica, sobre todo cuando se perfora algún vaso, que puede ser en el duodeno, que puede ser en el estómago, y ciertamente las varices. Hay una cosa que se conoce como vaso de Delafoy en el fondo de gástrico, que a veces llega a sangrar también en forma profusa. Bueno, pues total que Doctor, este paciente, perdóname, sí, bueno, yo quiero participar. a ver, Harumi. Bueno, pues sí, como menciona mi compañera, sí, ya el paciente presenta anemia porque creo que tiene hemoglobina de 7 y pues es Sí, varón, entonces sí, ya tiene anemia. Pero aparte de eso, lo que a mí me llamó la atención es que también tiene leucocitosis, entonces ajá, ahí en la podría ser leucocitosis, también ¿qué te hace pensar, Harumi? pues una perforación de víscera hueca Ah, te voy a por el dolor. platicar, y antes que se me olvide. Las perforaciones casi no producen sangrados tan profusos, ¿eh? O sea, que se perfore el duodeno en forma libre hacia adelante o que se perfore el estómago. Si se penetra para atrás y se encuentra una arteria y la horada, entonces sí. No suelen las perforaciones, como que la perforación genera lesión, cicatrización, fibrosis, lesión, fibrosis, y como que se limita, ¿no? En última instancia, en cuanto a sangrado se trata. Y claro, ya después pum, se perfora y pues lo que provoca es peritonitis, más bien, más que la leucocitosis. Los pacientes que tienen hemorragias profusas, eso es nuevo para ustedes, les suele provocar per se leucocitosis como una especie de respuesta del organismo a la pérdida sanguínea, curiosamente. Entonces,
sepan ustedes que un paciente con hemorragia aguda puede tener leucocitosis sin que forzosamente traiga un proceso inflamatorio. Claro, trae fiebre el paciente, ya viene con varios días, tiene un problema de tifoidea, que bueno, la tifoidea produce leucopenia, pero cuando se llegan a perforar, estos también pueden tener sangrados profusos y entonces, pues sí, poder hacer esto. Pero casi nunca es de tubo digestivo alto, casi siempre es de tubo digestivo bajo. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Acá están unas consideraciones diagnósticas que nos queda claro que tiene una hemorragia de tubo digestivo alto. Les decía yo que cuando ustedes hagan el ejercicio clínico siempre hagan diagnóstico sindromático. Entonces el síndrome pues, es una hemorragia de tubo digestivo alto, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo más frecuente? Pues el varicial, pero puede ser varicial o no varicial. De los que más sangran, si ustedes quieren saber, hemorragias importantes, hematemesis importantes que llevan hasta el choque, de una vez mentalmente, hemorragia varicial, síndrome de Mallory-Weiss, gastritis erosiva, úlcera péptica no perforada, penetrada y que se haya encontrado un vaso. Entonces sí, y que lo haya ahora dado, empieza a chisguetear y entonces pueden tener ustedes eso. El síndrome de Boerhaave, que es la perforación del estómago, no tanto, las neoplasias no tanto. la, y básicamente es lo que tenemos. Bueno, al paciente aquí se le empezó a infundir terlipresina. ¿Por qué terlipresina? Doctor, Sí. bueno, yo había leído que se ocupaba como para hacer vasoconstricción y no ocupar tantos, pues sí, soluciones. ¿Es correcto? Una de las cosas que produce curiosamente es un poco paradójico, su función es un poco paradójica. Produce algo de vasodilatación esplácnica que inhibe, bueno, la vasodilatación, disminuye la presión y también disminuye un poco la presión venosa y al principio eso puede generar una disminución en la presión de las varices. Se utiliza más para sangrado variceal. Y entonces los pacientes como que alivian transitoriamente con el uso de terlipresina la hipertensión portal y disminuiría, al disminuir la presión, los pacientes tienden a coagular. Entonces, la verdad es que estábamos haciendo así conjunto con ustedes el ejercicio clínico entre todos, ¿no? Y entonces, después de infundirle terlipresina al paciente, hubo una mejoría transitoria, pero presenta nueva hematemesis. Se intenta colocar sonda de balones. ¿Qué es eso de la sonda de balones? Ya ayer habíamos visto, les había yo dicho, que existe la posibilidad de utilizar la sonda de balones. Para cohibir el sangrado. Por acá la tenía yo, ¿dónde la tenía? Acá, miren, acá está. Entonces, si seguíamos pensando nosotros en que el paciente tuviese una varices esofágicas, si no nos sirvió la terlipresina, estuviera sangrando así y estuviera sangrando del fundus gástrico, pues acuérdense ustedes que ponemos más o menos un cuarto de litro de aire, 250 mililitros a 350 mililitros, en el estómago, en el balón gástrico, y una vez que tenemos el balón gástrico inflado, jalamos y le ponemos un peso de medio a 1 kilo a la sonda para que quede haciendo presión hacia el fundus del estómago, y después inflamos el balón esofágico. De esta manera podríamos estar cohibiendo la hemorragia del esófago o del fundus del estómago, ¿no? Entonces, pues esta sonda, aunque esté colapsada, cuando se la queremos introducir al paciente, aquí se encuentra colapsada, este paciente pues se ve que es narigoncito, ese no era tan narigoncito, y resulta, no es porque afortunadamente vive. Entonces le intentamos colocar la sonda de balones y nos costaba mucho trabajo ponérsela, como que se volteaba y oye, es que no puedo, siento que me ahogo. Y el paciente solicita al equipo médico tomar un medicamento que requiere habitualmente. Y entonces estás ahí y dices, ¿y qué medicamento vas a tomar que te mejore el sangrado, mi buen? ¿No? Y entonces me dice, pues, ¿qué no sabías? ¿Qué no sabía qué? Pues informa al equipo que le asistía que es consumidor de cocaína y que si ponía una dosis, iba a ser más fácil tolerar el avance de la sonda de balones. A ver, muchachos, ¿ustedes qué harían? A ver, mis doctores. Les dice el paciente, pues denme chance de que le pegue yo a la cocaína aquí en urgencias, ahorita que estoy sangrando. ¿Qué pensarían ustedes? Es que esa es la etiología, ¿no?
Si esa es la teología, estaría bien. Entonces, para esa época, la verdad, no pensábamos en eso. Yo en lo personal no pensaba que fuera la teología. No estaba yo pensando en una hemorragia gástrica por consumo de cocaína, con toda honestidad. Ya después lo aprendí. No estábamos acostumbrados a ver eso, pero ¿qué haces en ese momento? Le dices, no, porque es la causa de tu sangrado. Pues si con eso lo ayudaría en ese momento a que pues los médicos puedan mejorar la situación, pues a lo mejor ya en ese momento digamos, Tú la dejaría que lo autorizarías por ese consumiera, momento, ¿no? ajá, solo en ese ¿Por qué? momento para poder Y, manejarlo pero mejor. ¿no te gustaría pensar en los efectos farmacológicos que podría tener el consumo de cocaína en ese momento? Vas a decir, bueno, que se le duerma la lengua, pues no va a ayudar, ¿no? Porque pues es anestésico, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa le podría provocar? Pues a lo mejor un poco de vasoconstricción generalizada, ¿no? Y dices tú, pues si va a provocar un poco de vasoconstricción, pues a lo mejor mejoraría un poquito su TA, probablemente, ¿no? Bueno, el cuento está en que me dice, ¿podrías llamar por favor a mi mujer? Pues yo le había conocido 2 o 3 y esta pues yo creo que era la cuarta. Lo habían hospitalizado sus familiares en una clínica de estas de rehabilitación para consumo de drogas que yo no sabía, a mí no me lo habían comunicado, a pesar de que los conocía yo a todos. Y ella era secretaria del lugar y se la ligó y ahora era su pareja actual, con la que ya tenía un hijo, curiosamente. Entonces, bueno, pues resulta que pasa la señora y le da, pues acá, como dirían los periódicos, ¿no? Con un polvo blanco con las características, ¿no? Llamó a su esposa, quien le proporciona un tubo de ensayo con polvo blanco, el cual se aplica en las encías y 5 minutos después, ya estábamos ahí, les he de decir, el gastroenterólogo endoscopista, el gastrocirujano que era yo, un intensivista que es anestesiólogo y la urgencióloga. Y entonces, pues, le hacemos un team back, oiga, ¿qué onda, no? Y ahí empezamos a analizar. Ninguno de nosotros tenía experiencia ni con el uso de cocaína, ninguno era consumidor por ahí, y por otro lado, analizando un poco de los efectos secundarios, no había ningún psiquiatra por ahí que estuviera acostumbrado a ver eso, la urgencióloga, pues un poco, y pues total que en 5 minutos acepta el procedimiento pasando las ondas sin ningún problema, curiosamente. O sea, si quieren saber cómo hacer que sus pacientes toleren más el paso de sondas, pues ahí tienen ustedes una forma de hacerlo. Ya colocada la sonda de balones, el paciente dejó de tener hematemesis. Presenta 2 evacuaciones bien abundantes hematoquésicas, o sea, quiere decir que no eran melénicas, no eran negras, eran como rojizas, como aladrilladas. Y eso quería decir que pues seguía sangrando por debajo de la sonda, Chihuahua. Nuevamente con tendencia a la hipotensión con TEA de 90-50. ¿Qué le hacen, chavos, al paciente? Podría hacerse una endoscopía para cauterizar. Endoscopía, como para cauterizar ¿qué, ¿quién habló? ¿Jarumi? Sí, doctor. Pues es que si hay en varios lugares, pues para verlo directamente, pero pues no sé si la misma sangre lo permita. Aquí, ¿cuál era la bronca del paciente acá, según ustedes? Pues la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que habría que hacer es tratar de cerrar la llave porque no lo estamos alcanzando. Sí lo alcanzábamos, cada vez que le pasábamos una carga rápida y le poníamos a chorro la sangre, el paciente mejoraba. No me acuerdo cuántas unidades ya llevaba, creo que 4 o 5, ¿no? Entonces, pues estaba sangrando en serio. Se nos iba, se nos iba, se nos iba el paciente, ¿no? Bien, pues ahí tienen ustedes que después de la sonda de balones, pues seguíamos con hemorragia de tubo digestivo alto, no esofágica porque no había servido la sonda de balones, no del fundus gástrico porque no había sentido tampoco el balón. Persiste el diagnóstico de que venga de estómago, una gastritis erosiva, una úlcera gástrica, un tumor en el duodeno, una úlcera duodenal o hemofilia, ¿no? Hemofilia era poco probable, pero pues teníamos que buscar todas las causas, había que pensarlas y descartarlas. Entonces, tu propuesta es, hágasele una endoscopía chaladuro, Harumi. Sí, doctor. Ahí está. Bueno, pues efectivamente, entonces pensábamos que el sangrado era más distal y le hicimos una endoscopía. Retiramos la sonda de balones. En ese momento ya habían intubado al paciente ahí en urgencias, estaba el anestesiólogo intensivista y que le hacen una endoscopía. El esófago lo encontraron sin patología aparente,
con abundantes coágulos en el estómago que impedían observar más. A ver, Harumi, cómo le coagulas? Mm. Hasta ahí llegaste con tu endoscopio. ¿Y ahora qué hacen? Ya sería necesario, pues, abrir, bueno, una laparotomía o algo así. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Que todos se voltean a verme. Efectivamente. Cirujano, ciérrale la llave, cabrón, a ver qué haces. No, en ese momento yo tomé la decisión que efectivamente el sangrado estaba en el estómago, probablemente un poquito adelante, pudo haber estado en el duodeno. Y entonces le hicimos una laparotomía. Y entonces en la laparotomía lo que encontramos justamente, aquí todavía está el avance, nada más para comentar ahorita, sabemos que existe la clasificación de Forrest para sangrados del estómago básicamente o por úlcera en el duodeno también, y Forrest clasifica del 1 al 3, pero son aquí 2, 3, 5 y una 6, en realidad son 6 las que está clasificando. Las 1 son 2 unos, son 3 doses y 3 solita, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes aquí el 1A, para que no se les olvide, el 1 como jet, entonces un 1. Es en chorro. Cuando está en chorro, pues se le dice 1A, o cuando está en babeo, que está sangra y sangra y sangra, es en 1B. Entonces, el endoscopista no alcanzó a ver más que coágulos y no pudo definirme dónde estaba el pleito. La hemorragia reciente también con 2A, con vaso visible ahí en el fondo, pero sin sangrado ya, con coágulo adherido o con punto de matina, que esa parte a mí me cuesta mucho trabajo. Dicen, no soy endoscopista, tal vez por eso me cueste trabajo. Y que ya no haya sangrado cuando es del tipo 3, que ya tiene una base de fibrina. Entonces, la posibilidad de resangrado aquí es esta, muchachos. 55% en Forrest 1, 43 en 2A y cambia a 2B cuando hay coágulo adherido y cambia ya cuando es punto de matina o cuando es base de fibrina, es poco probable que vuelva a sangrar. Acá tienen ustedes la muestra, Forrest 1, Forrest 2 en babeo, Forrest 3 con vaso visible, perdón, 2A, el otro era 2B, 1B, perdón. El Forrest 2B con coágulo adherido, ahí tienen aparente, aquí se ve mejor el coágulo adherido. En el 2C, mancha de matina o punto de matina. Y el 3, que ya es con fibrina, el paciente, aquí tiene una ulcerota enorme, pero ya tiene fibrina. Una úlcera más chiquita con fibrina, esta es prepilórica. Esta es en el cuerpo del estómago, el píloro todavía está muy lejos. Entonces, pues ahí tenemos. Y pues hasta ahí llega la clasificación de Forrest. Es la que se utiliza para hemorragias agudas que tienen relación con enfermedad péptica. Se decide la parotomía efectuando una gastrotomía, no gastrostomía, gastrotomía, o sea, abrí el estómago y parte del duodeno. Y encontré abundantes coágulos en el interior, los vacié y me encontré una úlcera prepilórica en cara posterior del estómago de aproximadamente 1 centímetro, con un vaso en topografía de las 12 de las manecillas de reloj que presentaba sangrado en jet. Entonces ahí tenía su sangradito. Entonces este paciente tenía una úlcera prepilórica Forrest 1 y era lo que le estaba condicionando el sangrado. Pues lo alcanzábamos con sangre y pues como seguía el chisguete, pues seguía sangrando, se aplicó una ligadura del mismo y aseo de la cavidad gástrica, cediendo la hemorragia. Como a partir de ese momento yo me enteré que era drogadicto el chavo, venía menos, de quién sabe cuántas casas heredó, ya no le quedaba más que un edificio que lo estaba rematando y la casa donde vivía. Si ustedes supieran en la actualidad, pasa uno frente a una casa que tenía de departamentos y la casa tiene un portón de metal. La mitad del portón de metal todavía persiste y la otra mitad tiene un tablón. Y por ahí alguien me informó que la mitad del portón lo tuvo que vender porque ahora ya están esas circunstancias, ¿no? Entonces, pobre chavo. Esto sucedió hace muchos años, hace como 10 años. Se efectuó vagotomía troncular con piloroplastía. ¿Por qué creen que le haya yo hecho vagotomía troncular con piloroplastía, chavos?
porque pues si hubiese sido por Helicobacter pylori, suturado esto y después cierro el estómago y le damos tratamiento para el Helicobacter, pues lo más probable es que no le recurra. Pero aquí, ¿qué podría pasar en pacientes de estas características? Todavía hasta el momento que lo operé con toda honestidad, yo para esas épocas, no habiendo tenido un profesor, bueno, menos cuando yo estudié medicina, pues casi no se consumía cocaína en México, ¿no? Si acaso marihuana, estaba de moda, ¿no? Con los hippies, pero de ahí en fuera, pues la cocaína era como para de lujo, como para los gringos que tenían billete. Aquí en México, pues difícilmente, bueno, a lo mejor ya los ricachones ya la utilizaban, y ahora pues ya se difundió, ¿no? Pues hasta el hasta el comandante harina, ya saben ustedes que toma, se toma su harina para que le hagan sus bolillitos. Bueno, entonces, esto se hace cuando el criterio quirúrgico para un paciente que tiene hemorragia de tubo digestivo se le hace lo que se conocía como tratamiento definitivo y se le hizo una vagotomía troncular con piloroplastia porque se asume que estos pacientes, ese fue mi criterio, no iban a seguir con el tratamiento adecuadamente. Entonces se le da una cirugía que garantice, entre comillas, que a futuro no recurra a su enfermedad. Entonces, una vagotomía troncular, ¿no? Y con una piloroplastia. Cuando se hace la vagotomía troncular, ya vimos ese capítulo con ustedes ahora. Entonces, eso ya hasta se lo examiné. Entonces, el manejo en UCI por 24 horas requirió transfusión de 6 unidades, paquete globular para que su hemoglobina llegara a 11, recuperación satisfactoria que me permitió alta hospitalaria en el 6º día postoperatorio. En consulta externa, los primeros días presentaba mareo y diaforesis postprandial, que lo obligaba al decúbito por unos 20 minutos cediendo totalmente, que es un síndrome postvagotomía de vaciamiento rápido. Presentaba sin vómito, sin motivo aparente algo de diarrea postvagotomía. Desaparecía 2 a 3 días y se presentaba nuevamente. Esto duró 1 año aproximadamente y se dio en forma espontánea. Le fue bien al canijo a pesar de todo. Y luego fue internado en un centro de rehabilitación para adicciones con un resultado satisfactorio por 1 año. Presentó recurrencia y después me habló su hermano, que es abogado. Me dice, oye, ¿no me podías hacer una constancia de atención que él es consumidor? Porque lo encontraron con un montón de frasquitos de nalbufina. Ahora ya se dedicaba a inyectarse nalbufina. Lo recluyeron en el Cerezo por portar muchas dosis y ser considerado narcomenudista. No era narcomenudista, quién sabe si era narcomenudista o no. El punto está en que, pues eso le sucedía. Bueno, entonces, ¿algún comentario o pregunta con respecto a esto? Yo tengo una. Venga. ¿Han leído que para poder bueno, predecir el riesgo de recurrencia de sangrado, pues tenía que cumplir ciertas características y una de ellas eran las comorbilidades? ¿El ser consumidor de cocaína se podría ahora ya considerar como, pues es que no sé cómo se consideraría, o a lo mejor meterse como una comorbilidad para predecir el factor de riesgo? Bueno, la recurrencia de sangrado en él, si no se hubiese operado, pues era de una posibilidad del 55% si hubiera cedido, ¿no? Nada más por el hecho de ser un Forrest 1. Existe también otras clasificaciones, como están estas escalas, la escala esta de índice de Rockall para evaluar el pronóstico de la hemorragia de tubo digestivo. Y entonces aquí el riesgo, según los puntos que haya, podemos checarlo. Entonces el paciente era menor de 60, no tiene puntos, tuvo choque, 2 puntos, enfermedades asociadas, pues aparentemente no tenía, 0 puntos, no tenía, decía, sin lesiones ni signos de resto de lesiones neoplasias esófago gastrodenales. Entonces, pues no tenía otras, no hay. Sin signos de hemorragia Forrest 3 o 1, aquí sí tenía Forrest 1, podía ser 2. Entonces, la posibilidad de resangrado no era muy elevada, ¿no? Entonces, no tenía mal Orivaes, no tenía hemorragia, bueno, hemorragia reciente sí había, pero no había otras, entonces no tenía muchos puntos. Tu pregunta en sí está en función de qué posibilidad tenía de volver a sangrar. No, no, sino que si el hecho de que haya sido o es consumidor de cocaína o se pueda meter dentro de esa escala que nos acaba de enseñar.
la de Rocal. Ajá. No, porque ahí no. Podemos hacer como Como con consumidor de cocaína, lo que puede suceder es que recurra otra vez, porque ahí la cocaína genera una isquemia local. Ahí produce vasoconstricción y produce una isquemia severa. Ese es el problema en la mucosa gástrica. Entonces, en su caso, esa fue la génesis, curiosamente, para que hiciera su úlcera gástrica, ¿no? Y ahora, pues, ya le debe salir un poco caro eso. No sé cómo le haga, la verdad, pobre cual. Todavía vive, por cierto. Si ustedes lo ven, ya empieza a parecer homeless. De haber sido millonario el chavo ese, ahora ya parece homeless. O sea que no les recomiendo mucho que se dediquen a esas ondas si no quieren ser así. Si no, pues bueno, ya. Hay personas que no se clavan tanto, ¿no? Pero de todas maneras. Entonces, pues sigue siendo un factor de riesgo para él el sangrado. Después de la vagotomía troncular, por cierto, se volvió a hospitalizar tiempo después. Me habló el gastro que le hizo la endoscopía. En esta ocasión no me hablaron a mí para atenderlo, sino que nada más se hospitalizó en el mismo hospital y el endoscopista le hizo la endoscopía e incluso me dice, oye, por cierto, me abordó, ¿te acuerdas el paciente ese? Digo, por cierto, le dije al gastro, ¿te acuerdas que le hiciste antes una endoscopía? Dice, no, no me acuerdo. Digo, no juegues. A mí jamás se me olvidó por lo impactante y por la situación que vivimos con él, ¿no? Entonces, existen otras escalas también, como esta de Glasgow-Blatchford, que el riesgo, por ejemplo, en puntaje, según la hemoglobina, 6 puntos porque tenía menos de 10 y siendo hombre, la tensión arterial por debajo de 90, etcétera. Pues tenía muchos puntos realmente para poder. No tenía falla hepática, pero sí tenía más de 6 puntos, entonces su riesgo de resangrado pues era alto. Por el hecho de ser consumidor, pues sigue estando presente. Y volvió a sangrar una vez, y con esa duda, el gastro le mandó gastrina para ver si no tenía un gastrinoma, y salió elevada la gastrina casualmente en él. Pero estaba yo pensando, dije, bueno, a lo mejor la gastrina sale elevada, porque al estar vagotomizado, él tiende a la hipoproducción de ácido, y el tener una hipoproducción de ácido hace que se estimule la gastrina, y entonces probablemente por eso tenga un poco de hipergastrinemia compensatoria, pero no porque tuviera un tumor, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienen ustedes un paciente con hemorragia de tubo digestivo alto, métanse al diagnóstico diferencial y según las prioridades puede ser que existe, por ejemplo, tratamiento con ya local, con calor local por parte de los endoscopistas, con energía bipolar. Aquí no es una endoscopía, es una laparoscopía, pero están utilizando una pincita bipolar para hacer esto. Pueden utilizar también clips. En el caso de que sea varicial, pues pueden utilizar obviamente ligas, la ligadura. Pueden utilizar también debajo de la mucosa que está sangrando, inyectar mientras solución fisiológica y adrenalina, norepinefrina para eso. Y en algunos pacientes que sangran mucho, puede utilizarse la embolización de alguna arteria específica. En sangrado tubo digestivo alto es más difícil para los hemodinamistas, para los radiólogos intensivistas hacer eso. Entonces, bueno, ya hicimos un repaso rápido de lo que sería la hemorragia de tubo digestivo alto. Acuérdense ustedes que también está la hemorragia oculta. Entonces, en esto los pacientes se presentan con datos de anemia crónica, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que checar. Cuando les llega un paciente de estas características en urgencias, es como el ABCDE de trauma, y ahora que vimos trauma abdominal. Entonces, pum, de inmediato dos catéteres, ponerles gruesos para infundir volumen y después averiguan. Y aquí sí el problema es que tienen que lograr estabilidad hemodinámica y lo idóneo es que esté un endoscopista ahí cerca de ustedes y que tengan un radiólogo intervencionista. Realmente eso hace diferencia. Si ustedes, me acuerdo de unos compañeros de ustedes que hicieron práctica clínica en hospitales generales chicos, les tocó ser testigos de muertes de sangrado tubo digestivo alto porque no tenían recursos. En uno de los sitios ni siquiera tuvieron sonda de balones. Nada más lo único que vieron fueron testigos cómo se vació el paciente, la poquita sangre que tenían ahí en un refrigerador y que si era compatible con esa no les sirvió para nada, y ahí se les murió. Entonces, desgraciadamente, la hemorragia tubo digestivo alto anda por ahí. Ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Si quieren mañana un piquito antes de empezar con lo de trasplantes, si tienen alguna duda de esto, podemos revisarlo. Terminen de ver estas diapositivas que les tenía yo ahí del manejo
paulatino que iba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues conocer la patología, tener, este caso clínico ilustra mucho, por eso se los quise traer. Y pues nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Todos. Buen día. Cuídense.